Mientras carga, entonces, listo. Ya cargó. Buenos días nuevamente para las dos. Un gusto tenerlas en la videollamada. Esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Eh, el día de hoy y durante la semana trabajamos, o bueno, se compartió todo lo relacionado con el reino vegetal, ¿cierto? La clasificación de las plantas, las características y funciones, qué función cumplen, características principales y demás, ¿no? Entonces, para el día de hoy tenemos una actividad, tenemos la tarea, la usual tarea, y voy a presentar un poquito mi pantalla. No sé cómo les fue leyendo la guía que se les compartió, si estuvo bien, si hay dudas o si la socializamos en un momentico. En la guía que se compartió desde el día lunes, pues se encuentran los documentos que se hacen referencia a los desempeños, ¿cierto? A los ya usuales desempeños. Y además de eso encontramos una guía que hace referencia al reino vegetal, cómo está constituido, están constituidas, perdón, sus características, es decir, cómo vamos a encontrar que se nutren las plantas, cómo va a ser su reproducción, cómo va a ser su clasificación y algún mapa conceptual, algún mapa en donde podemos encontrar la clasificación de las plantas, ¿de acuerdo? Para el caso de la nutrición encontramos que se lleva a cabo a través de un proceso, una reacción muy importante que se denomina, además de la obtención de luz a través de sus hojitas, para ejecutar la fotosíntesis, ¿cierto? A través del dióxido de carbono con la luz para obtener glucosa en sus hojitas, la nutrición de las plantas, de los árboles o bueno, de las especies vegetales, en algunos casos se hace por su raíz, ¿de acuerdo? Este es el órgano de absorción de los nutrientes inorgánicos, es decir, por este mecanismo, aquí se los estoy subrayando, por este mecanismo va a absorber los nutrientes inorgánicos minerales que le proporciona el suelo, además de absorber, perdón, los nutrientes inorgánicos que le proporciona el suelo, va también a adquirir la nutrición en cuanto al agua, ¿de acuerdo? Entonces la planta también se va a mantener hidratada a través de las raíces, por la cantidad del agua que absorban sus raíces. Encontramos también que algunas especies de plantas se reproducen o llevan o ejecutan una reproducción asexual y una reproducción sexual, ¿de acuerdo? Para el caso de la reproducción sexual, aquí en las plantas también encontramos órganos que se pueden clasificar como órganos en las especies vegetales, como órganos masculinos o como órganos femeninos, ¿de acuerdo? La clasificación de las plantas se puede hacer a partir de la función del tipo de la reproducción que tiene, ¿sí? Las que se reproducen por esporas, aquí encontramos algunos ejemplos, y las que se reproducen por semillas, ¿de acuerdo? Esta clasificación también tiene una, una clasificación que se conoce desde la anterioridad, o bueno, desde mucho antes de esta clasificación, y es la llamada clasificación de en plantas inferiores y la clasificación en plantas superiores. Esto se da debido a su complejidad en cuanto a la reproducción. En la que encontramos una clasificación, un mapa de una clasificación. Aquí encontramos con semillas o con esporas. Aquí encontramos la clasificación de las plantas complejas y de las plantas no tan complejas, como se crea anteriormente o se deduce para hacer esta clasificación. Y encontramos, perdón, plantas inferiores y plantas superiores, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos algunas especies alguna clasificación en cuanto a estas especies. Encontramos los briófitos, los pterófitos, las gimnospermas y las angiospermas. Esto ya tiene que ver más con las características de las semillas y con la característica de la reproducción de las mismas. Entonces, Mm, aquí encontramos también algunas descripciones acerca de las plantas, ¿cierto? De cada una pequeña descripción bastante clara, concisa y precisa. Entonces, al final de la actividad encontramos el taller
No sé si ustedes ya leyeron la guía, si encontramos dudas o inquietudes o si hasta el momento no hemos leído la guía. Este tema es muy grande, ¿no? Es bastante complejo, es enorme, pues porque encierra absolutamente a todas las especies vegetales y se hace necesaria una clasificación para poder profundizar en el estudio de las mismas. Como ustedes pudieron darse cuenta, estas generalmente, bueno, en su mayoría se clasifican en su forma de reproducción y pues tenemos las clasificaciones en cuanto a plantas superiores y plantas inferiores también, conocidas de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, ibas a decir algo, Carol, ya eso era lo que iba a decir y cuéntanos qué ibas a decir. Pues que yo no he revisado la guía ni nada de eso, profe. Ok, Carol, entonces, bueno, aquí se encuentra la guía compartida desde el lunes. Es bueno que le echemos un ojito antes de la clase para que podamos tener o presentar preguntas o inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue como una socialización. Encontramos muchas especies de plantas. Depende de la forma en la que se vayan a reproducir, si se reproducen a través de semillas o no, si su reproducción es sexual o asexual. Aquí entonces también vamos a encontrar la clasificación de los órganos, eh, de los dos órganos que presentan las plantas, ¿de acuerdo? Cómo se van a reproducir y demás. Por ejemplo, acá hay algo para destacar muy importante y es, por ejemplo, el papel que cumplen las abejitas y por qué son tan importantes para nuestros ecosistemas. Pues estos animalitos polinizan muchísimo y son los responsables de hacer que estos procesos se ejecuten de una forma óptima. Eh, no sé si sabían que las abejitas ya se encontraban también en peligro debido a su invasión indiscriminada con los lugares en donde habitan y demás. Y pues además por todo lo que estaba pasando. También pasó hace poquito lo de la noticia acerca del avispón proveniente de Asia. Estos avispones en estos países también las atacan mucho. Estuve leyendo y para el caso de la invasión acá en Colombia es poco probable que ocurra, pues ¿por qué? Por los Y ecosistemas que también tenemos por el acá. clima, ¿no, profe? Exacto, sí, mi niña. Por el clima y por los ecosistemas que encontramos aquí en este lado de Sudamérica, no es tan viable encontrarlos. Pero entonces sí representan una amenaza gigantesca para las abejitas, pues estas son las responsables de polinizar muchísimas especies de plantas, ¿de acuerdo? Cumplen un papel importante en los ecosistemas, además de todos los seres vivos que se encuentran en los ecosistemas. Como ya vimos ecosistema, tenemos un poquito acerca de la relación que cumple cada ser vivo, ¿no? Dentro de los ecosistemas, tanto las plantas como los insectos, como los mamíferos y demás. Anfibios también se me pasa por ahí. Y bueno, esta gran red de animales que tiene que ver con los grandes ecosistemas de nuestro país. Entonces, chicas y señora Blanca, no sé si tengamos alguna duda o pregunta acerca de la actividad. Bueno, aquí está ya la guía para que la podamos socializar y pues cualquier cosita me pueden dejar un comentario ahí en la actividad, ¿de acuerdo? No olviden, por favor, dejar su comentario de asistencia acá en el tablón, aquí abajito del saludo, ¿de acuerdo? Donde siempre lo registrábamos. Eh, y eso, chicas. Entonces, les recomiendo para las próximas clases que le podamos echar una leidita el viernes o el jueves, no sé, en un ratico libre, a la guía. A ver si nos surgen preguntas, inquietudes o cualquier cosita para que las podamos resolver en esta videollamada. Entonces,
No sé si la señora Blanca tenga una pregunta, una inquietud, o no sé si Carol tengas algo, una pregunta acerca de la actividad del día de hoy. No, profe, ninguna. Yo ya te comenté lo que esto, entonces pues, Listo, listo, Carol. Entonces, para que adelantemos la entrega, lo puedes hacer, bueno, durante la semana o la siguiente semana, pero entonces, para que porfa las hagas, ya recordemos que estamos en la semana 17, entonces para ir teniendo tus notas también en mi planilla. Y eso sería todo entonces. Perdón, perdón. Entonces, dejaríamos hasta aquí la videollamada. No, no sé la señora Blanca si tenga algo por decir o si ya leyó la guía y tiene alguna pregunta. Entonces, Carol, si quieres ya podemos dar por terminada la videollamada, ¿de acuerdo? ok, profe, gracias. Listo, Carol, a ti, que tengas un bonito día. Lo mismo, chao. Chao, Carol, que estés bien.